La sustitución es algo que queremos tocar hoy, ese tema. La sustitución es algo que experimentamos diariamente, sucede en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, si estás cocinando algo, preparando una receta, eso le ha pasado a mi esposa. Dice, bueno, me falta este ingrediente, pero ella tiene un papel que dice, ¿qué ingredientes puedes sustituir por otros ingredientes? A veces es posible sustituir un ingrediente por el que falta y todavía funciona la receta. Ella es una maestra en eso. Por ejemplo, si juegas un deporte, te cansas, te lastimas, ¿qué pasa? Otra persona te puede sustituir. O si tienes que trabajar, pero tu hijo está en el hospital, entonces un compañero de trabajo puede trabajar en tu lugar. Esa es la idea de la sustitución. Una persona hace por ti lo que tú no puedes hacer. Y la sustitución es un concepto bíblico importante también, un concepto que veremos claramente en Levítico capítulo 16 hoy. Pero seamos honestos, muchas personas dicen, este año voy a leer la Biblia de principio a fin, de Génesis, Apocalipsis, y empiezan y con mucho entusiasmo leen Génesis, que es un libro tan interesante, leen Éxodo, interesante también, y llegan al Levítico y paran. ¿Por qué? Porque el Levítico es un libro lleno de muchas reglas tediosas, extrañas sobre la religión de los judíos. Parece a veces un poco aburrido y uno dice, esto no parece muy aplicable a mi vida. ¿Quién ha tenido esa experiencia, ese sentimiento? ¿Okay? Llega Levítico y ya ahí para y devuelve la Biblia al estante. Pues todos tenemos una experiencia común. Pero mi oración es que Dios nos cambie nuestra actitud acerca de este libro. Es un libro muy interesante que expresa muchas verdades que se aplican a nosotros y revela al mismo Dios, al mismo Señor que nos revela el nuevo, como hemos estado diciendo, el mismo Dios que odia el pecado pero también ama y salva a los pecadores. Y al estudiar un poco de Levítico hoy, vamos a ver a Jesús, pero lo vamos a ver como una sombra. ¿Qué quiero decir? En el libro de Colosenses, Pablo explica que las leyes, los rituales, las reglas religiosas que el Señor dio a Israel antes de la venida de Jesús eran sombras de Él, sombras que presagiaron su venida. Pero la realidad es Cristo. Entonces, esto también nos va a señalar a Cristo. Y mientras más conozcamos, mientras más entendamos de estas sombras, creo que más apreciaremos el cumplimiento, más apreciaremos a la realidad que es Cristo. Vamos a empezar con una palabra, expiación o expiar. Una palabra bíblica que debemos conocer. Expiar significa cubrir la culpa o borrar la culpa por medio de un sacrificio. Y el Señor le dijo a Israel, ustedes van a celebrar el día de la expiación. Cada año, muchos judíos todavía lo celebran, se llama Yom Kippur. ¿Quién ha oído de Yom Kippur? ¿Okay? El día de la expiación, una vez al año. ¿Por qué? La causa era la sustitución. Me explico. Los israelitas, como seres humanos, trataban de sustituirse a Dios, sustituyendo su voluntad por la voluntad de Dios, sustituyendo su moralidad por la moralidad de Dios, diciendo, no voy a hacer lo que tú quieres, Señor, voy a hacer lo que yo quiero. Y por eso el Señor les dijo, ustedes son culpables, porque en el primer mandamiento digo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú no eres Dios. Tú no decides qué es bueno, qué es malo, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Yo decido eso. Son culpables. Y necesitan que su culpa sea cubierta. Necesitan que alguien haga eso por ustedes. Para comprender esto mejor, veamos un dibujo del templo.
Es un dibujo del templo de Salomón. Estamos adelantándonos un poco en la historia, ¿ok? Pero es básicamente el mismo plano. Aquí afuera vemos un altar donde se quemaban los sacrificios, los animales que se traían al templo. En el templo había dos cuartos. El primer cuarto, el más grande, se llamaba el lugar, ¿alguien sabe? Lugar santo. En el lugar santo había un candelabro, una mesa donde se colocaban 12 panes cada día, que representaban a las 12 tribus de Israel, y un altar de incienso, donde se quemaba el incienso. El segundo cuarto, detrás de una cortina, más pequeño, se llamaba el lugar santísimo, y había un solo mueble en ese cuarto. ¿Cuál era ese mueble? ¿Se acuerdan? Están pensando, el arca del pacto. El arca del pacto. Y el Señor le dijo a Moisés, ahí, encima del propiciatorio, la tapa del arca, yo voy a morar. Mi presencia va a estar ahí, entre mi pueblo Israel. Entonces, los sacerdotes podían ofrecer sacrificios sobre el altar, podían entrar en el primer cuarto, pero solo el sumo sacerdote, el primero era Aarón, el hermano de Moisés, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, atravesar esa cortina y llegar a la presencia de Dios, y solamente en el día de la expiación. Por eso era un día tan especial. Leamos un poco sobre este día, empezando con el versículo 3. Aarón, el sumo sacerdote, deberá entrar en el santuario con novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia, tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. La tienda de reunión era el primer cuarto del templo. Entonces Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Ya vemos la sustitución. El Señor dijo a los israelitas, ustedes son culpables y su culpa tiene que ser borrada, pero ustedes no pueden entrar en mi presencia. Ustedes no pueden entrar en el lugar santísimo para ofrecer ese sacrificio. Necesitan un sustituto. ¿Y quién era el sustituto? Aarón, el sumo sacerdote. Pero espero que hayan notado que Aarón tuvo que ofrecer 2 sacrificios por sí mismo, por sus pecados y por los pecados de su familia, sacrificios aún más grandes que los sacrificios por los pecados del pueblo. Eso nos indica que el sumo sacerdote y su familia eran tan culpables como las personas a quienes representaba. Por eso no era el sustituto perfecto, era solamente una sombra del sustituto perfecto que venía. Ahora vamos a leer un poco más, empezando con el versículo 9. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor. Luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esa manera, Aarón no morirá. Cuando llegaste a la iglesia hoy, a este servicio, ¿tenías miedo de que el Señor te mataría al entrar? ¿Que te caiga un rayo? Espero que no. Pero Aarón tuvo que preocuparse por eso en el día de la expiación, porque el Señor dijo, tú vas a entrar a mi presencia, en el lugar santísimo. Por eso, para que no mueras, porque cualquier ser humano que entre en mi presencia y me vea, no puede quedar con vida. Entonces tendrás que quemar incienso para que el humo esconda el propiciatorio, la tapa del arca donde yo moro, para que tú no mueras. Y los próximos versículos nos dicen qué tenía que hacer Aarón. Después
tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio 7 veces. Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. La rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Si estaban prestando atención la semana pasada, también vimos que los corderos que los israelitas comieron durante la Pascua, también eran sustitutos. Tomaron el lugar o murieron en el lugar de los hijos primogénitos de los israelitas. Y así también, durante el día de expiación, un novillo y un carnero murieron en lugar del sumo sacerdote y su familia, y un macho cabrío murió en lugar del pueblo de Israel. Y en este día, el Señor también les enseñó otra cosa. O sea, no solamente ustedes tienen culpa delante de mí, que tiene que ser expiada, tiene que ser borrada y removida, pero también su pecado ha contaminado el lugar donde hacen culto. Tienen que purificar el lugar de adoración, el templo. Y podemos ver que Aarón tuvo que empezar adentro. Él limpió, purificó el templo de adentro afuera. Empezó en el lugar santísimo, procedió al lugar santo y luego afuera al altar. Y esto es lo que dice en el versículo 18. Aarón saldrá luego para hacer propiciación por el altar que está delante del Señor. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío y la untará sobre cada uno de los cuernos del altar. Los cuernos había un cuerno en cada esquina del altar. Y con el dedo rociará con sangre el altar 7 veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. Mucha sangre, ¿no? El día de la expiación era un día de sangre, muchos sacrificios, mucha sangre, rociado, untado. Pero el Señor les estaba enseñando algo importante. En Hebreos 9:22, ese libro que mencioné antes, que es como un puente entre el antiguo y el nuevo, dice, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Aprendieron muy bien esa lección. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora, nuestro culto, nuestra adoración no tiene ninguna semejanza casi, ¿verdad? No hacemos las mismas cosas. Dios no nos manda a hacer estas cosas. Vivimos 3,500 años después de esto, de que instituyó esto. Pero ¿qué nos puede enseñar? Nos enseña mucho. Esos rituales nos enseñan que Dios es santo, que nadie puede entrar a su presencia. Nos ayuda a tomar en serio la santidad de Dios. Es decir, Él es santo y yo no soy santo. No puedo entrar a su presencia. No tengo con qué ofrecerle para poder entrar a su presencia y no morir. También nos enseña que somos como los israelitas. Nos sustituimos a Dios. Vi la semana pasada, hay no voy a decir cuál es su nombre, pero una señora que es como una estrella y ella aparece diariamente en un programa en la tele. Y ella un día tenía puesta una chaqueta que en la parte de atrás decía, mi cuerpo, mi vida, mi moralidad. Mi cuerpo, mi vida, mi moralidad. ¿Qué estaba diciendo ella? Yo decido. Yo decido qué es bueno, qué es malo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Nadie me dice. Pero antes de culparla a ella, tengo que decir, yo hago lo mismo. Cada vez que desobedezco uno de los mandamientos de Dios, le digo a Dios, tú no sabes lo que haces. Yo sé cuál es el secreto de la vida, el secreto de la felicidad. Si yo hago esto es porque es bueno y no me importa lo que tú digas. Y nosotros, somos como los israelitas. Tratamos de sustituirnos a Dios, como si eso fuera posible. El
día de la expiación, nos dice que, o nos enseña que el pecado empieza adentro. ¿Verdad? Aarón tuvo que empezar limpiando adentro, afuera. Y Jesús dice eso en Marcos 7 sobre nosotros. De adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Dios les enseñó a ellos y nos enseña a nosotros por medio del Levítico que no podemos simplemente hacer algunos cambios externos o modificar un poco nuestro comportamiento para quitar nuestra culpa, porque la culpa se queda. No se puede borrar, nosotros no la podemos borrar y nuestros esfuerzos no pueden quitar de nosotros la fuente del pecado que es nuestro corazón. Necesitamos un sustituto. Estaba muy claro para los israelitas, necesitamos un sustituto. Y en los últimos versículos vamos a ver claramente qué iba a hacer el sustituto, no el sumo sacerdote de Israel, sino el sumo sacerdote, el sustituto, Jesús. Cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas sus iniquidades. Interesante, ¿no? ¿Cuál fue la solución de Dios para la culpa de ellos? Largarla, quitarla. Simbólicamente ponía el sumo sacerdote la culpa de los israelitas encima de la cabeza de ese chivo. Alguien lo llevaba al desierto y lo dejaba ahí y nunca volvía. Era una ilustración de lo que el Señor estaba haciendo. Yo estoy borrando la culpa de ustedes. El chivo no, el cabrío no, yo. Y vemos el cumplimiento en Jesús. Y voy a leer ahora Hebreos 9, una porción larga de ese mismo libro que explica que Jesús es el verdadero sustituto. Dice, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios. O sea, el templo era una copia del cielo, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces, ¿qué es Jesús? Él es el sumo sacerdote, Él es el novillo, Él es el carnero, Él es el cabrío, Él es el que ofrece el sacrificio y Él es el sacrificio. Todo esto presagió a lo que iba a hacer Jesús. Entonces, a causa de su sacrificio en la cruz, tu culpa ha sido borrada completamente. No puede volver. Tal como el cabrío no podía volver al campamento de Israel, tampoco tu culpa te puede condenar. En el último día, Jesús volverá, no para condenarte al infierno, sino para ¿qué?
para llevarte al cielo. Esa es la buena noticia que nos da Levítico. Este libro que parece tan extraño, aquí hay pura buena noticia, ¿verdad? Porque nos dice que nuestra culpa ha sido llevada y borrada. Y vemos el cumplimiento en Jesús. Ahora, Dios le dijo a Israel, celebren este día todos los años. Es todos los años lo mismo, el mismo ritual. ¿Por qué? Para que pudieran recordar quiénes eran ellos y quién era Dios. Recordar qué no podían hacer, qué necesitaban y qué hacía el Señor por ellos. Y saber mirar hacia el futuro para ver al que presagiaba este ritual, para ver a Jesús, para ver al Mesías que venía. Nosotros también necesitamos recordar. Y tenemos una ventaja, ¿no? Porque nosotros sabemos toda la historia. Sabemos exactamente cómo terminó la historia, ¿verdad? Ellos tenían la mitad de la historia. Y tenían que ver con fe a Jesús que venía en el futuro. Pero nosotros, por fe, miramos hacia atrás y vemos y sabemos exactamente lo que Él hizo por nosotros. Pero debido a que tenemos esa información, ¿quién quiere quitarnos esa información? El diablo nos la quiere quitar. El mundo en que vivimos quiere quitárnosla, sustituirla por otra información que no sea correcta. Y nuestra propia carne pecaminosa también nos hace olvidar de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, aún aquí, el Señor no nos da reglas tan minuciosas y tediosas como les dio a los israelitas. Tenemos libertad, todavía quiere que recordemos. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, dijo, hagan esto en, alguien lo dijo, en memoria de mí. La Santa Cena nos ayuda a recordar lo que hizo Jesús por nosotros. Los rituales que hacemos aquí nos ayudan a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Impidan que el mundo y el diablo y nuestra propia carne borren esas cosas de nuestra memoria, de nuestro corazón y lo sustituyan con otras cosas. Entonces, estar aquí todos los domingos es tan importante para nosotros. Dios no nos dijo que celebráramos el día de la expiación, pero sí hay un mandato que dice que acuérdate del día de reposo. Y no dice, acuérdate de algunos días de reposo. Dice, del día de reposo, una vez a la semana. Nosotros hemos escogido qué día, el domingo, como nuestro día de reposo. Dice, ¿por qué no estaría aquí todos los domingos? Para recordar lo que Jesús hizo por mí, para tener ese consuelo y esa paz que me da el Evangelio. Para saber que el chivo se fue y no vuelve. Se fue con mi culpa y no vuelve. En este día, también el día de la expiación, vemos un paralelo en la manera en que Dios obra en nosotros. Aarón tuvo que empezar adentro, en el lugar santísimo, purificar el lugar santo, luego salir para purificar el altar. Y es como Dios obra en nosotros. Primero purifica nuestra conciencia, quitando nuestra culpa, engendrando la fe en Jesús en nosotros para que recibamos ese regalo por la fe. Sabemos que somos perdonados y entonces Dios puede, por medio de su Espíritu, empezar a obrar externamente en lo que hacemos, santificándonos nuestra vida exterior y cómo nos comportamos. Y ahora, por el poder del Espíritu, podemos analizarnos cada día, decir, ¿dónde está el pecado corrompiendo mi vida todavía? ¿Está mi pecado destruyendo mi matrimonio o amargando la relación que tengo con mis hijos? ¿Está haciendo miserable la vida de mis compañeros o de mis empleados? ¿Está estorbando la misión de mi congregación? Vean esta foto. ¿Cuál de estas manzanas preferiría en tu plato? Vicky, ¿cuál? ¿La de la derecha? No, claro que no, la de la izquierda, ¿verdad? Buena, sana, madura, lista para comer. La otra no, podrida.
Ahora voy a enseñarles una lista de frutos, ¿ok?, de la Biblia. Las obras de la naturaleza humana o pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cuál de estos frutos quisiera Jesús ver en tu vida? ¿Cuál de estos frutos quisiera tu prójimo ver en tu vida? A medida que vayamos creciendo en la palabra, creciendo en la fe mediante la obra del Espíritu, Él nos dará el poder de ir sustituyendo los buenos frutos por los malos frutos. Diciendo, hoy di malos frutos, no quiero hacerlo mañana. Señor, perdóname, ayúdame a dar buenos frutos mañana. Todo lo opuesto de lo que hice hoy. Y esos frutos darán mucho beneficio a todas las relaciones personales que tenemos. Para terminar, el domingo pasado porque hablamos de la esclavitud del pecado, y dije que no perdonar a una persona que ha pecado contra ti es como encerrarle en una prisión de culpa y no dejarle salir, dejarlo en esa miseria de soy culpable y esta persona no me perdona. Esto siempre va a suceder. Puede ser que nosotros estemos produciendo estos buenos frutos en nuestras vidas, pero no todos los van a producir. Y las personas nos van a ofender, van a pecar contra nosotros. Pero a veces reaccionamos de maneras que realmente no pueden solucionar el problema. A veces reaccionamos con enojo y guardando rencor contra la persona, encerrándole en esa prisión. A veces reaccionamos simplemente huyendo de la situación o tratando de obligar a la persona a cambiar. Pero esas cosas realmente no funcionan. ¿Cuál es la herramienta que Dios nos da para sanar esas relaciones? Es el perdón. Cuando decimos a la persona, ¿sabes qué? Es como si hubiera un chivo aquí y voy a pronunciar tu pecado sobre la cabeza de ese chivo y lo voy a largar de aquí y nunca va a volver para estorbar nuestra relación. Te perdono. Te perdono. Y esa puede ser la cosa que por fin motive a la persona a cambiar. Gritarle, guardarle rencor, abandonarle, probablemente no tendrán ese efecto. Pero tal como el perdón de Dios nos cambió a nosotros, el perdón nuestro puede producir un cambio en esa persona también. Uno de mis tíos fue carnicero. Y él fue carnicero y a veces fuimos a visitarlo a la tienda donde trabajaba. Y recuerdo que siempre llevaba un delantal y que se imaginan tenía en el delantal mucha sangre, porque era carnicero. A veces me he preguntado cómo estaba la vestimenta del sumo sacerdote al final del día de la expiación. Como la vestimenta de un carnicero, porque básicamente era un carnicero ofreciendo toda esa sangre, ¿verdad? Qué bueno que cuando nosotros venimos aquí, que cuando ustedes vienen aquí, no tengan que verme a mí con un delantal salpicado de sangre, ¿verdad? Qué bueno que cuando venimos aquí no tenemos que mandar un cabrío a los Everglades con nuestra culpa. ¿Por qué? Porque fueron sombras, tuvieron un propósito y es bueno que los estudiemos, pero Cristo es nuestro verdadero sustituto. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, nuestra culpa se fue para siempre. Jesús es la realidad. Él hizo lo que nunca pudimos hacer nosotros. Por eso podemos... otro. No, más adelante, por favor. Keep going towards the end. Descansar. Debido a que Él es nuestro sustituto, podemos descansar, tener paz en nuestros corazones y llevar la paz al mundo. Amén. Amén.